¿Puede un país, así, sin más, arrestar al presidente de otro? Bueno, hoy aquí en Artículos y Publicaciones les damos la bienvenida a un análisis que se mete de lleno en un evento que ha puesto de cabeza la diplomacia y la justicia internacional, la captura de un jefe de Estado en pleno ejercicio. Vamos a desglosar las gravísimas acusaciones contra Nicolás Maduro, a ver quiénes son las figuras clave detrás de esta detención y sobre todo a tratar de entender qué significa todo esto para el futuro de las relaciones internacionales. Imagínense la escena, enero de 2026. La noticia explota en todo el mundo. Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, es capturado en una operación militar estadounidense y de inmediato es llevado a Nueva York para ser enjuiciado. Algo que sinceramente hasta hace poco sonaba a ciencia ficción. Pero a ver, ¿cómo es que se llega a este punto? ¿Qué bases legales, si es que las hay, sustentan una acción de este calibre? Y más importante aún, ¿qué significa para el futuro de Venezuela y para todo el equilibrio de poder mundial? Esas son las grandes preguntas que vamos a explorar hoy. Ok, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, analizamos el arresto en sí. Después, la confesión que parece haber sido la llave de todo. Luego, nos metemos con la acusación del cartel de los soles y, por supuesto, con la otra versión de los hechos. Y para cerrar, veremos cómo funciona la justicia estadounidense y el enorme debate sobre el derecho internacional. Vamos a empezar por el principio, los hechos. Esto no fue un arresto cualquiera, ¿eh? Fue una intervención militar en toda regla, que terminó con la detención de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, y su traslado inmediato a Estados Unidos para enfrentar un juicio. Y los cargos, bueno, según informa el diario de Antofagasta, los que se presentaron en Nueva York son de una gravedad máxima. A Nicolás Maduro lo acusan de narcoterrorismo, de importar cocaína, de posesión de armamento de guerra y de colaborar con grupos que Washington considera terroristas. A su esposa, Cilia Flores, se le imputa haber dado apoyo logístico y financiero a toda esta red. Ahora, un operativo de esta magnitud, seamos claros, no surge de la nada. Necesitaba una pieza clave, una ficha de dominó que al caer derribara todas las demás. Necesitaba un testimonio desde el mismísimo corazón del poder en Venezuela. Y ese personaje es Hugo Carvajal, más conocido como El Pollo. Y ojo, no estamos hablando de un funcionario de segundo nivel. Fue el director de la inteligencia militar de Venezuela durante los gobiernos de Chávez y Maduro. O sea, una de las personas con más poder e información del régimen durante más de una década. La transformación de Carvajal es increíble. Pasó de ser sancionado por Estados Unidos allá por 2008 a romper públicamente con Maduro en 2017 y finalmente a ser extraditado desde España en 2023. Pero el punto de quiebre, el momento que lo cambió todo, fue en junio de 2025. Se declaró culpable y su colaboración se convirtió en la piedra angular de toda la operación contra Maduro. Con esa confesión en la mano, la Fiscalía estadounidense por fin pudo consolidar una narrativa que llevaba años construyendo, la de una gigantesca organización criminal operando desde la mismísima cúpula del Estado venezolano. La acusación nos habla de lo que se conoce como el cartel de los soles. Pero, a ver, no es un cartel tradicional. Según el Departamento de Justicia, se trata de una red de altos funcionarios y militares que habrían básicamente secuestrado las instituciones del Estado, el ejército, la inteligencia, la justicia, para facilitar el envío de toneladas de cocaína. Y la dureza de la acusación es brutal. Fíjense en esta cita del fiscal federal Jay Clayton, reportada por Misión Verdad. No habla solo de tráfico, habla de usar la cocaína como un arma contra Estados Unidos. Esto, por supuesto, convierte el caso en un asunto de seguridad nacional para ellos. Ok, pero como en toda historia tan compleja, siempre hay otra cara de la moneda. Desde Venezuela y otros sectores, esta operación no se ve para nada como un acto de justicia, sino como la culminación de una larguísima campaña política. El portal Misión Verdad, por ejemplo, sostiene que toda esta idea del narcoestado es, y cito, un guión sin evidencias. Desde esta perspectiva, es una construcción, un relato que Washington ha usado por años para justificar sanciones, presiones y finalmente una intervención directa. El objetivo, un cambio de régimen. Quienes sostienen esta visión señalan un paralelismo histórico que es clarísimo. El caso de Manuel Noriega en Panamá en 1989. Como se ve en la tabla, a ambos se les acusó de narcotráfico y en ambos casos eso justificó una intervención militar. De hecho, el propio fiscal William Barr mencionó el caso Noriega cuando acusó a Maduro en 2020. Y para refutar la idea de un narcoestado, las fuentes venezolanas, también citadas por Misión Verdad, presentan sus propias cifras.
Hablan de la incautación de casi 4 millones de dosis de drogas en 2025 y una reducción del tráfico del 23%. Con estos datos, ellos argumentan que el país sí está combatiendo el narcotráfico. Bien, dejando a un lado por un momento las narrativas políticas, ¿qué es lo que le espera a Nicolás Maduro ahora que está en suelo estadounidense? Es súper importante entender cómo funciona el sistema de justicia penal federal al que se enfrenta. El proceso al que se enfrenta no es algo arbitrario, Está regido por una estructura muy compleja y muy definida, que está aquí representada por el sello del Centro Judicial Federal, que es la agencia de investigación del Poder Judicial de allá. El camino legal, a grandes rasgos, tiene varios pasos. Empieza con una investigación, luego un gran jurado de ciudadanos decide si hay pruebas para acusar. De ahí se pasa al juicio, donde la fiscalía tiene que probar la culpabilidad más allá de toda duda razonable. Si lo condenan, un juez dicta la sentencia, que luego se puede apelar. Es un proceso largo y muy meticuloso. Ahora, más allá de lo que pase en la Corte de Estados Unidos, la pregunta que está resonando en las cancillerías de todo el mundo es: ¿fue legal esta operación bajo las normas del derecho internacional? Porque, la captura de un jefe de Estado soberano por parte de otro país es una de las acciones más extremas que se pueden tomar en geopolítica, y su legalidad está como mínimo en tela de juicio. Y, según expertos como el profesor Mark Weller de Chatham House, la operación parece violar principios que son fundamentales. No tuvo un mandato del Consejo de Seguridad de la ONU, no califica como legítima defensa, y la idea de una intervención prodemocrática no se sostiene sin la aprobación de un organismo como la ONU, que nunca existió. La gravedad de todo esto queda resumida en la advertencia del mismísimo secretario general de las Naciones Unidas, quien calificó el hecho como un precedente peligroso. ¿Peligroso por qué? Pues porque si un país puede decidir unilateralmente capturar al líder de otro, se abre la puerta a que otras potencias hagan lo mismo, y eso desestabiliza por completo el orden internacional. Y mientras todo este terremoto ocurre afuera, ¿qué ha cambiado adentro en Venezuela? Pues según el analista Ronald Rodríguez, de la Universidad del Rosario, la estructura de poder sigue intacta. Lo describe como una dictadura sin dictador. Delcy Rodríguez asume el control, sí, pero el aparato del régimen sigue funcionando igual. Y esto nos deja con una pregunta final para la reflexión. Con Maduro enfrentando un juicio en Estados Unidos, pero con su estructura de poder funcionando como si nada en Venezuela, ¿es posible que una acción de justicia externa realmente pueda provocar un cambio democrático genuino dentro del país? Gracias por habernos acompañado en esta entrega de artículos y publicaciones. La conversación, por supuesto, apenas comienza, y sería genial leer las reflexiones que surjan en los comentarios. Y para más análisis a fondo, ya lo saben, el podcast Artículos y Publicaciones los espera en Spotify. ¡Hasta la próxima!